Salud al día, porque la prevención es el mejor remedio. Saludos cordiales a todos los oyentes y televidentes que continúan con la sintonía de los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte, radio universitaria y televisión universitaria. La diabetes es una enfermedad que está con índices muy altos en el Ecuador. No solo la diabetes tipo 1, sino también la diabetes tipo 2. Y en esta mañana vamos a tratar de la diabetes gestacional con el doctor Galo Enríquez, es ginecobstetra de la Clínica Ibarra. Galito, qué gusto tenerla acá. ¿Cómo está la incidencia de esta diabetes gestacional? ¿Sigue siendo la enfermedad que con mayor frecuencia se presenta en la gestación? Buenos días, Julito, y buenos días a nuestra siempre querida teleaudiencia y audiencia. En realidad no sabemos cómo está la incidencia de la diabetes en el Ecuador. Sabemos que está creciendo, sabemos que es una enfermedad que cada vez se diagnostica con más frecuencia y afortunadamente también sabemos que es una enfermedad que se puede controlar con tratamientos adecuados. Pero ya si nos ponemos a hablar de este conjunto entre diabetes y embarazo, en realidad no sabemos cuál es la incidencia o cuál es la frecuencia con la que se presenta porque no tenemos una política clara de búsqueda y de detección de pacientes diabéticas embarazadas. Nuestra norma, nuestra guía de acción en lo que tiene que ver a unidades del Ministerio de Salud, por ejemplo, se basa en una guía de práctica clínica que ha sido actualizada para el año 2014 y que determina que se debería hacer un tamizaje universal, es decir, a toda mujer embarazada se le debería buscar una diabetes. Se le debería buscar a través de una prueba que es muy sencilla, de darle una sobrecarga de 50 gramos, que se puede hacer entre la semana 24 y la semana 28 y que se puede repetir entre la semana 32 y 34. Pero hacerlo a todo el mundo tiene sus problemas también, porque si se cumplen estos lineamientos, la frecuencia con la que vamos a tener test positivos, es decir, pacientes consideradas diabéticas, va a subir de un 5-10% que más o menos deberá estar la incidencia, a un 18, casi 20%. Y eso significa 1 de cada 5 embarazos que tiene que ir con más frecuencia, que tiene que hacerse ecografías, que tiene que ir al especialista o al subespecialista. Y eso recarga cualquier aparato de salud pública, eleva los costos de la atención notablemente, porque de una paciente que va a tener un control mensual de su embarazo y probablemente 2 ecografías durante todo su embarazo, a tener una paciente que va a tener que ir cada 15 días y que va a tener que hacer una ecografía mensual o tal vez más, y que vamos a tener que programarle un parto electivo y etcétera, etcétera, los costos son muy altos y realmente en ese estatus prácticamente nuestro aparato, nuestro sistema de atención podría ir a la quiebra, ¿no? Entonces, todavía hay que buscar, las sociedades científicas hablan de adaptar la política o la forma de tamizar las pacientes diabéticas a la realidad de cada país o de cada sociedad. Entonces habrá que buscar una forma de adaptar a esto, pero nosotros estamos con un divorcio muy grande entre lo que se dice o lo que se debe hacer y lo que se hace en la realidad, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que la incidencia debe estar, como le dije, alrededor del 10%. Sin embargo, de lo que recuerdo en el servicio del Hospital San Vicente de Paúl del año pasado, habremos tratado unas 15 pacientes diabéticas o exagerando, unas 20, y para 5,000 nacimientos que tenemos al año significa un montón de pacientes diabéticas que ahí estuvieron y nosotros no lo supimos. El problema es que a veces es pacientes que ahí estuvieron con serios problemas, pues, y nosotros no fuimos capaces, no está diseñado nuestro aparato para detectar esas pacientes. Son pacientes que tuvieron niños grandes, que tal vez tuvieron un trauma durante el parto, que tal vez se les murió el niño, que tal vez fueron pacientes obesas a las que no les hicimos las pruebas. Entonces hay un montón de pacientes que no estamos diagnosticando. Probablemente en nuestro país, con el aumento de la epidemia de la obesidad,
también va a terminar en esto de que ya es una realidad en algunos países europeos, de que la diabetes es la enfermedad más frecuentemente asociada al embarazo. Esto tiene su lógica porque antes las pacientes, sobre todo de diabetes tipo 2, que es la diabetes del adulto, la diabetes de las personas obesas, la diabetes de la tendencia familiar, debutaban más tarde, se hacían diabéticas entre los 45, entre los 50 años, pero ahora el sobrepeso que se presenta en los adultos jóvenes y algunas otras situaciones como el sedentarismo, del desequilibrio de nuestras dietas, etcétera, etcétera, está haciendo que se presente con más frecuencia en mujeres en edad fértil, y entonces ese es un problema de tendencia ascendente en cuanto a diabetes y población en edad fértil, y se va a transformar obviamente en un problema de diabetes y mujeres embarazadas. Ahora, lo que pasa es que cuando una mujer se embaraza, aumenta la demanda de energía y también tiene que producir más insulina, entonces le predispone a la diabetes. Sí, el embarazo en sí es un estado diabetogénico, es un estado de resistencia a la insulina, es decir, la paciente embarazada por naturaleza, y esto tiene un objetivo, o sea, tiene un objetivo de redistribuir la energía hacia la gestación, sobre todo la segunda mitad de la gestación, cuando el niño necesita mucha energía, mucho crecimiento celular, y etcétera, etcétera. Entonces, la segunda etapa de la gestación es la que demanda más gasto energético hacia el embarazo. Por eso es que la diabetes se busca a partir de las 24 y 28 semanas. Antes, la diabetes gestacional no va a aparecer. Si nosotros encontramos una diabetes en la primera mitad, en el primer trimestre del embarazo, esa paciente es una diabética probablemente de tipo 2 que no estaba diagnosticada, ¿no? Esa también es otra, entre comillas, ventaja de lo que puede suceder en un embarazo, y es que nos permite descubrir pacientes diabéticas que estaban por ahí sueltas sin diagnóstico, ¿sí? Se sabe ahora, por ejemplo, que un tercio de las pacientes que se les diagnostica como diabéticas gestacionales son en realidad pacientes con diabetes de tipo 2 que estaban sin diagnosticar. Entonces, es importante cumplir con los pasos y con la forma de encontrar a las pacientes diabéticas. Y esto es muy interesante porque a nivel mundial prácticamente ya está determinado que hay que buscar la diabetes, que hay que tamizar la diabetes, ¿no es cierto? Hay que ir a encontrar las pacientes porque no todas dan síntomas, dan molestias, dan hallazgos en el examen físico que nos permitan descubrirlo. Entonces hay que ir a escarbar en el laboratorio mediante pruebas que, como le digo, no son muy complicadas para encontrar estas pacientes diabéticas, ¿no? Esas estrategias de tamizaje son las que están en controversia. O sea, todo el mundo dice sí, hay que buscarlas. Ahora vamos a cómo buscarlas, y entonces, por ejemplo, en los mismos Estados Unidos, la Asociación Americana de Diabetes, que está prácticamente o fundamentalmente constituida por endocrinólogos y diabetólogos o médicos internistas, dice que hay que hacer test con 75 gramos y tomar las muestras en 2 horas, y que con eso se diagnostica la diabetes. Pero el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, que está compuesta por ginecólogos obstetras y por perinatólogos, dice no, hay que hacer la prueba con 100. Ambos sacan las recomendaciones en el 2013, pero los unos dicen que hay que hacer con 100 y tomar durante 3 horas. Los unos son expertos en diabetes, los otros son expertos en embarazo, y nos ponen de acuerdo. Entonces, peor a nivel mundial. Y nosotros no tenemos una política clara. Nuestra guía adaptada y actualizada para el 2014 dice sí, hay que buscarla, hay que buscar con el test de Sullivan, que es con 50 gramos, con un tomo en 1 hora, pero en cambio no le da a las unidades la posibilidad de hacerlo. No hay el dinero, no hay el personal para buscar las pacientes diabéticas. Tomando en cuenta que si la mujer está embarazada, está con inclusive producción de la prolactina, la progesterona, el cortisol, son factores predisponentes para una diabetes gestacional. Claro. Esto es algo que es importante que quede claro en la población. A veces los médicos nos guardamos cosas para nosotros. Yo nunca he sido muy claro en entender por qué lo hacemos. Pero esto es algo que la gente debería empezar a manejar. Pasa una cosa interesante con la diabetes en el embarazo. Como le decía, el embarazo por sí es un estado de resistencia a la insulina, pero es una resistencia a insulina normal,
que tienen todas las embarazadas y que es una pequeña resistencia a la insulina. Hay un segundo grupo que tiene una resistencia patológica, una resistencia anormal a la insulina, que son las pacientes que normalmente no son diabéticas y que durante el embarazo se hacen diabéticas. Esto es lo que llamamos nosotros la diabetes gestacional. Y hay un tercer grupo de pacientes que tienen diabetes y se embarazan. Es decir, son diabetes preexistentes, ya sea la de tipo 1, la juvenil, o la de tipo 2, que es la enfermedad diabética del adulto. Entonces, hay dos grupos de diabéticas, las que ya eran diabéticas y las que durante el embarazo se comportan como diabéticas y que probablemente después del embarazo van a resolver con la terminación del mismo su diabetes, es decir, van a regresar a un estado no diabético. Ahora, a estas pacientes que hicieron una diabetes gestacional siempre hay que seguirlas, porque un porcentaje importante pueden desarrollar una diabetes de tipo 2 en el futuro, ¿no es cierto? En el futuro pueden comportarse como diabéticas, sobre todo si mantienen sobrepeso y dietas inadecuadas y actividad física inadecuada. Porque lo que interesa es un buen control prenatal, porque la diabetes, si se da en la época de organogénesis, donde están formando los órganos, inclusive hay un riesgo de un daño cardíaco, malformaciones, y hasta lo puede perder el embarazo. Así es, y ese es precisamente el riesgo. Por eso le decía, de las muchas diabéticas que no hemos diagnosticado, muchas han tenido problemas y a veces no las buscamos. Por ejemplo, a veces tenemos fetitos o bebitos que se mueren dentro de la pancita de la mamá. Y por cuestiones culturales y porque los médicos a veces no sabemos explicarles los objetivos, no permiten un estudio del bebé, una autopsia del bebé, una investigación de la causa de muerte. Y muchos de nuestras muertes fetales se quedan sin investigación y sin diagnóstico. Y según las estadísticas, hasta un 30% de eso puede corresponder a una diabetes. La concepción en estado diabético es un factor de riesgo importantísimo para malformaciones fetales, ¿no es cierto? A veces nos preocupamos de que la mamita no se tome antigripales, de que no tome ninguna medicación, de que no se exponga a los rayos X. A veces equivocadamente creemos que las ecografías pueden alterar al bebé y por eso no nos hacemos ecografías. Tenemos un montón de mitos acerca de esto de la posibilidad de un niño malformado. Y sin embargo, estamos con una obesidad de, 40% de masa corporal y nos embarazamos. Eso es como tomarse 25 radiografías en el embarazo, o sea, es un factor de riesgo altísimo, ¿no? Y la obesidad, aunque no haga diabetes, es un factor de riesgo para muerte fetal. O sea, en pacientes con índice de masa corporal muy elevado, los huevos se pueden morir sin dar ningún aviso a nadie, sin haber hecho, a pesar de, porque hay mamitas obesas que no hacen diabetes, pero también se pueden morir los niños. Entonces, ese tipo de cosas no las asumimos bien. Cuando una mamá tiene una diabetes preexistente mal compensada, tiene la glucosa muy alta, el riesgo de cardiopatía se multiplica por 20. ¿Sí? Es decir, tiene 20 veces más riesgo de enfermedad cardíaca congénita que la mamá que no tiene diabetes, ¿no? Entonces, son cosas que las personas deberían empezar a manejar. Entonces, si yo estoy planeando embarazarme y estoy con un sobrepeso muy alto, pues probablemente sea buena idea esperar un poquito. Un buen plan de adelgazamiento le puede llevar a cualquier persona a perder peso en 8 meses, en 10 meses, en un año, y no creo que sea muy descabellado en función de la salud del niño esperar un año, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? Si no podemos, hay estrategias como la cirugía bariátrica, de la cual se ha hablado también en el programa. Entonces hay opciones para casi todas las personas que están en obesidad avanzada para que tengan un buen peso en el momento de buscar su embarazo. Para las pacientes que ya saben que son diabéticas, en el momento en que quieran embarazarse tienen que tener un control metabólico perfecto, es decir, tienen que estar con la glucosa de ayuno por debajo de 90 y tienen que estar con la glucosa después de comer por debajo de 120. Y en ese momento, ya un mes de controles de glucosa bien llevados, bien hechos y que esté bien, ¿no? También se puede recurrir a otro examen que se llama la hemoglobina glicosilada o la hemoglobina A1C, que también nos avisa cómo ha sido el control metabólico durante el mes anterior.
Entonces tenemos hemoglobina glicosilada normal, tenemos buen control de las glucosas en ayuno y después de comer, que le llamamos nosotros el postprandial, ¿no es cierto? Buenas glucosas en ayuno, buenas glucosas después de comer, buena hemoglobina glicosilada, ahí me embarazo. Entonces, la paciente que ya sabe que es diabética tiene que ser muy cuidadosa en esto, porque si se embaraza en estado descompensado, su posibilidad de tener una malformación fetal aumenta. Entonces es importante el control pre-embarazo, el control pregestacional en las pacientes que ya saben diabéticas, en el control de primer trimestre en las pacientes que no saben que son diabéticas, sobre todo en las que tienen factores de riesgo como familiares diabéticos, como obesidad, como niños grandes previos, como niños muertos previos, como malformaciones cardíacas previas. Ellas hay que buscarles diabetes desde el inicio. Y a las que no tienen ningún antecedente hay que buscarles diabetes entre la semana 24 y 28. Lo que usted dice es importantísimo porque, además de que debe haber un buen control prenatal, lo ideal es una atención preconcepcional, que sería lo ideal. Una batería de exámenes, descartar infección de vías urinarias, inclusive descartar problemas tiroides, claro. Porque si no está bien, o sea, T3, T4 van a ser un niño con problemas intelectuales, inclusive. Así es. Eso todavía no es una idea asumida en el común de nuestras mamás embarazadas, ¿no? Como todavía tenemos muchos embarazos no planificados, ese también es una cuestión que tenemos que ir superando con el avance de la instrucción y de la atención de salud, porque los mismos médicos no vendemos esa idea. O sea, las personas se embarazan espontáneamente por descuido, por accidente, como normalmente suele decirlo nuestra población, ¿no es cierto? Y las cosas, para que salgan mejor, para que no se nos escapen de las manos, deberían ser de otra manera. Deberíamos tener embarazos planificados, es decir, yo inicio mi actividad sexual, pero me voy a cuidar, voy a hacer un método de planificación familiar hasta cuando me sienta lista y con mi pareja estemos listos para buscar un embarazo. Así deberían ser las cosas. Y entonces, claro, ya estamos planeando más o menos para marzo o para abril embarazarnos, vamos a una consulta, vemos si todo está bien, vemos si no estoy diabética, si tengo que bajar de peso, veo si tengo que tratarme mi infección urinaria, mi vaginosis, a veces crónicas o vaginitis, y resolver eso antes de embarazarme, ¿no es cierto? Así deberían ser las cosas. Todavía estamos un poco lejos de eso, pero ya hemos avanzado. Antes una consulta preconcepcional era muy rara, ahora ya vemos con alguna frecuencia y eso siempre nos alienta. Pacientes que dicen, doctor, ya estoy planificando embarazarme, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué exámenes me tengo que hacer? ¿Cuándo suspendo el anticonceptivo? ¿Tengo que tomar el ácido fólico? Son conceptos que ya va manejando la gente, porque lo ideal es que toda mamita tome ácido fólico 3 meses antes de su embarazo. Entonces son ideas y conceptos que la gente ya va incorporando, ¿no? Y eso está bien, se ve en mujeres jóvenes, se ve en parejas jóvenes, y eso sí nos alienta mucho que así se vaya logrando, ¿no? Es un proceso educativo. Sí. Porque la pareja tiene una gran responsabilidad y la esperanza es de que salga un niño sano, pues es lo que busca. Ahí está la clave en esa palabra. La clave. Responsabilidad. Responsabilidad de papá y mamá. Y sobre todo porque muchas veces en estos exámenes preconcepcionales se va a encontrar que ella tiene hipertensión, por ejemplo. Sí, que no le da molestias. La hipertensión muchas veces no da molestias. Esta diabetes tampoco le da molestias, a no ser que sea muy ya con un índice alto de glucosa, para que esté con mucha sed, orinando bastante, ¿no es cierto? Sí, cuando la diabetes ya da molestias o da síntomas o da signos, es porque ya ha transcurrido bastante tiempo, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que buscar, como decíamos hace un rato, y en el embarazo hay que buscarlo con más cuidado, porque no solamente tiene consecuencias sobre la mamá, pues la diabetes tiene consecuencias y a veces muy graves sobre los bebés. La diabetes aumenta la tasa de abortos, la diabetes puede provocar alteraciones del crecimiento fetal, tanto en más como en menos. Puede determinar una restricción del crecimiento fetal por falla placentaria o puede determinar un exceso en el crecimiento fetal por un mecanismo que a la vez es hormonal y es mediado por la insulina, que en pocas palabras, esto es interesante que las mamás conozcan, la
La diabetes es el resultado de un desequilibrio entre la insulina, que es una hormona que le permite al músculo utilizar la glucosa, y la glucosa, que es el combustible del organismo. Entonces, normalmente la mamá ingiere alimentos, se transforman en glucosa, y la insulina permite que la glucosa baje, y la persona pasa con la glucosa controlada. Pero en la diabetes, esa insulina no funciona, la glucosa se mantiene alta. Vamos a la barrera placentaria. La placenta deja pasar libremente la glucosa, pero no deja pasar la insulina. La insulina es muy grande, es una molécula muy grande que no puede pasar ni de la mamá al bebé. Por lo tanto, la insulina materna, la que produce el páncreas de la mamá, se queda en la mamá, y la insulina del bebé, la insulina fetal, se queda en el lado del bebé. Como la glucosa se eleva, el bebé empieza a formar mucha insulina, porque tiene un páncreas sano, ¿ya? Pero toda la cantidad de insulina que el bebé forma no va a lograr disminuir la glucosa de una mamá que tiene 6 litros de sangre y que está con la glucosa elevada. Entonces esa insulina muy aumentada en el bebé es la que le hace crecer, porque la insulina se parece mucho a la hormona de crecimiento. Y entonces tenemos bebés que pasan los 4.000, los 4.500 gramos. Si nosotros ya lo hemos visto, ya lo hemos diagnosticado, le hemos hecho un eco y sabemos que viene un bebé muy grande, pues le vamos a programar a la señora un nacimiento por cesárea, ¿no es cierto? Si pasa de los 4.000 gramos o de los 4.500 gramos de nuestro medio, tiene que nacer por cesárea. Si la mamá no ha hecho un control adecuado, no se le han pedido ecografías, si está muy obesa y eso no permite que el médico, digamos, en un centro, en un subcentro de salud, se dé cuenta que es un abdomen muy grande y no le pide un eco, esa mamá va a dar a luz, va a tener un parto. Y si no se hace en un sitio adecuado, no se va a detectar esa macrosomía o ese exceso de crecimiento fetal, y vamos a tener distocias de hombros, partos traumáticos, fracturas de fémur o partos detenidos que terminan con la muerte del bebé, ¿no es cierto? Entonces, es una gran desventaja no detectar una diabetes. Igual, la diabetes puede determinar una cardiopatía en el bebé, ¿no es cierto? Por ejemplo, una transposición de grandes vasos. Y una transposición de grandes vasos es una patología difícil de detectar. Difícil, hay que estar bastante entrenado para hacer cardiografía fetal, y de hecho se nos pasan de vez en cuando eso, porque a veces la posición del bebé o el mismo sobrepeso de la mamá no nos permiten ver bien. Pero una cardiopatía de este tipo, como la transposición de grandes vasos o como la coartación de la aorta, si es que se detecta, hacemos el nacimiento del bebé en un centro adecuado donde le puedan atender y operar enseguida al niño, y eso puede ser la diferencia entre que el niño sobreviva y que el niño no sobreviva. Pero para eso la diabetes tiene que haber sido detectada y la paciente tiene que haber ido a un centro donde le puedan ayudar. Entonces, por eso es que nuestra pelea como médicos aquí en provincia, como médicos ginecobstetras, como ecografistas, es encontrar a las pacientes diabéticas y mirar si sus niños tienen problemas o están haciendo problemas. En los momentos actuales se considera que las pacientes diabéticas no deben tener un parto espontáneo. Hay un porcentaje de niños que hacen muerte súbita en las diabéticas, incluso en las diabéticas compensadas, ¿no? Más allá de las 38 semanas se mueren de un rato para otro. Entonces, por eso se tiene la tendencia a programar el parto, llegar a las 37, llegar a las 38 semanas y hacer una inducción si no está muy grande, o programar una cesárea si es que el bebé está con una macrosomía. Entonces, se necesita un buen control, y como usted bien decía, el control de la diabetes, de la diabética que se va a embarazar, tiene que ser desde antes del embarazo, y el control de la mamá embarazada que puede hacer una diabetes se tiene que hacer durante todo el embarazo en una manera correcta. Nosotros, ¿en dónde nos hemos quedado? Nuestro aparato de salud pública está quedado, y también en la parte privada, ¿no? Porque cuesta mucho trabajo convencer a la paciente de que se haga exámenes de un problema que tal vez tenga, tal vez no tenga. Entonces, a veces las pacientes están un poco reacias a esto, y ahí uno tiene que trabajar y explicarles, y cuando les explica, generalmente se tiene la colaboración del paciente. No, pero nuestro aparato está quedado en pedir una glucosa en el primer trimestre. Y de ahí no pasamos, y no le volvemos a hacer, y no le hacemos el test de detección en el segundo trimestre. No se hace. A veces en el Hospital San Vicente se lo hace porque ahí manejamos población de riesgo, que ya vino con un factor de riesgo. Pero estamos todavía lejos de hacer el famoso tamizaje universal, es decir, el buscarle la diabetes
a todas las pacientes. Porque no solo la diabetes está en la paciente obesa, no solo las pacientes con antecedente familiar o las que tuvieron ya un niño muerto, porque a ellas generalmente sí les vamos a hacer, pero ahí solo está la mitad de las diabéticas. La otra mitad son pacientes delgadas que nunca tuvieron un antecedente, que no les ha pasado nada, a veces primer embarazo, y que tienen también una posibilidad de hacer diabetes y no la vamos a encontrar si no la buscamos. Porque esa es la clave de la historia clínica. Y sobre todo de educar a la paciente, si algún momento perdió, que es un trauma para la pobre madre, estando víspera de dar a luz y lo pierde al bebé. Entonces, muchas veces acusan al área médica que no me detectaron a tiempo. No, era su diabetes la que causó la muerte del bebé. Entonces, no es del equipo de salud, pero también hay que enseñarle a la mamá estos pasos, estos exámenes, y explicarle qué es la diabetes gestacional. Decirle, mire, usted tiene un exceso de azúcar, y como usted tiene exceso de azúcar, por esta conexión madre-niño, el niño produce mucha insulina, y como él tiene es facilito explicar, la insulina alta en el bebé produce una gran hipoglucemia en el niño, entonces el niño puede sufrir desde muy pequeñito. El niño sufre con esta diabetes desde la época de embrión, desde la época fetal, neonato. Es que se produce lo que ahora se llama la reprogramación del páncreas fetal. Entonces ese páncreas que era sanito se acostumbra a trabajar en un medio inadecuado de glucosa muy alta, y después incluso de que el niño nace sigue trabajando mal ya el páncreas. Y por eso es que los niños, los recién nacidos, bajan la glucosa, pueden hacer baja de calcio, pueden hacer muerte neonatal por deficiencia respiratoria, porque la diabetes no permite la madurez pulmonar. Entonces hay un montón de cosas que también le pueden pasar a los recién nacidos ya cuando nacen de una mamá diabética que no se controló adecuadamente. Entonces ese es el mensaje, mensajes importantes como nosotros tenemos que cambiar una cuestión cultural muy importante, y es que todavía para muchas de nuestros pacientes estar gordito, estar gordo es señal de estar sano. La gordura es de hermosura. La gordura es de hermosura, que decían las mamás. Y hasta ahora, o sea, las abuelitas, las tías, las mamás de las pacientes embarazadas quieren verles gordas. Y no está bien. No está bien. La ganancia de peso de una embarazada no debe ir más allá de los 12 kilos durante todo el embarazo. Eso quiere decir 1,5 kilos cada mes, ¿no? Pero las mamitas se sientan ahí en la consulta que hacemos todos los días en la clínica. Vea, doctor, ¿qué hago con esta guagua? No come. ¿Qué ha de ser, doctor? Una galletita, una frutita, y no quiere comer nada más. Si la señora está subiendo bien de peso, si el bebé tiene una tasa de crecimiento adecuada, déjele, al menos en los primeros trimestres déjele. Y a veces es complicado luchar contra toda una familia que está, comerás, hijita, verás que son 2, tienes que engordar, tienes que subir de peso. Sí, tiene que subir de peso, pero no tiene que excederse en su subida de peso. Eso es bien importante, ¿no? Y a veces esas ideas están mal fundadas en nuestra cabeza, y eso nos lleva a una epidemia de obesidad que realmente en nuestra población se está tornando muy importante. Tenemos niños obesos, tenemos adolescentes obesos, y esa es una realidad contra la que hay que pelear, ¿no? Por eso las campañas que vienen de ejercítate, hay que moverse, un poco hay que hacerle la lucha a la comida chatarra, que es un desastre. O sea, un adolescente que se come una hamburguesa cada 15 días está bien, pero que no coma hamburguesas todos los días, pues que no boten a la basura nuestra enorme riqueza en cuanto a la gastronomía para comer hamburguesas, salchipapas y pizzas, ¿no es cierto? Porque si usted le deja la libertad, ¿no es cierto? Hemos tenido casos, por ejemplo, en hijos de parejas migrantes, ¿no? Entonces se fueron a España, se fueron a Estados Unidos a trabajar, trabajan, mandan dinero, y los adolescentes a veces están solos a cargo de una abuelita, de una tía, y con dinero. Entonces le preguntan la dieta al adolescente: lunes pizza, martes salchipapas, miércoles hamburguesa, jueves hot dog. Y pobre que le quieran meter un arroz de cebada, quinoa. No, pues se revela el adolescente, se larga de la casa, pues. Claro. Entonces esas cuestiones, ese aculturamiento tiene que cambiar, tiene que ser Este es un proceso peleado, educativo. ¿No? Ha sido el doctor Galo Enríquez, ginecobstetra, médico tratante de la Clínica Ibarra.
Nos ha explicado la importancia del control preconcepcional, la atención prenatal, justamente para evitar esta enfermedad que es la diabetes gestacional. Si no hay un acuerdo universal en este screening, por lo menos trabajar en sus factores de riesgo, trabajar en bajar de peso, una historia familiar, si hay infecciones a repetición, si perdió un bebé macrosómico. Entonces esos factores tienen que tomar en cuenta para que en el próximo embarazo no tenga estas complicaciones. Gracias, Galito. ¿Qué horario tiene en la clínica, Ibar? Ahora está a tiempo completo. Pues sí, ahora estamos trabajando ya todo el día allá en la consulta en la clínica. Como le expliqué, hemos tenido que dejar la salud pública por un momento al menos, y dedicarnos a unos proyectos más bien de tipo personal muy importantes. Y estamos atendiendo ya en la mañana, desde las 10 de la mañana, y en la tarde a partir de las 3 de la tarde. Muchas gracias. Este programa se reprisa a las 2 de la tarde, 14 horas, y les esperamos el día de mañana con un nuevo programa, Salud al Día. Gracias. Salud al Día, porque la prevención es el mejor remedio.